Muy bien, hermanos. Hoy día es miércoles 1 de mayo. Estamos ya en el mes de mayo, hermanos. Bien, hermanos, hoy día vamos a estudiar un tema interesante, hermanos, cuyo título está en la pantalla. Por favor, hermanos, ¿alguien puede dar lectura al título? Solo Cristo, solo la gracia, dice hermano. Muy bien. Gracias, hermano Celso. Solo Cristo, solo la gracia, hermanos. Qué interesante, ¿no? Esa palabrita, solo, dice. Solo Cristo y también dice ahí, solo la gracia. ¿Algún comentario, hermanos, que puedan hacer o alguna pregunta también, hermanos, ¿no? Esa palabrita, solo, hermanos, ¿qué significa? Solo. Y también qué significa, en este caso, Cristo, qué significa gracia, hermanos. Entonces, ahí hay unos puntos suspensivos también, no solo Cristo, puntos suspensivos, solo la gracia, dice. A ver, comenten, hermanos. Prende tu micro, Hermano, hermano, hermana, y comenta. A ver, ¿qué podemos decir de este título? ¿No? Solo Cristo, solo la gracia, dice, ¿no? Solo. hermano, sin Cristo, sin conocer a Dios, el ser humano vivimos a la deriva, sin sentido, sin razón, sin dirección. Ha sido triste, aunque tenga, como decimos, todo, pero de nada vale, hermano, sin Cristo, ¿verdad que sí? Sin la dirección, sin orientación de Cristo. Gracias a Cristo, por Él somos lo que somos ahora. Ya tenemos la brújula, ya tenemos norte. Ya ahora depende de cada uno de nosotros, hermano. Depende del ser humano. Cuando ya conoce a Cristo, tiene que rectificar, corregir todo. Pero para eso tiene que intervenir también el Espíritu Santo del Señor. Así nomás solo es imposible. Solamente la fe no se puede. Tiene que llevar en acción. Y esa gracia que Dios ha extendido con su mano delante de nosotros, en la mente de nosotros. Ahora pues nos toca a nosotros poner en obra y acción, en práctica, hermano. Esto es, hermano, nuestra tarea, nuestra obediencia. Debemos depender todo del Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea ahora. Gracias, hermano. Gracias, plataforma también. Muy bien, gracias, hermano Celso. Y Bueno, ya, justo. sí, hermano Marcelino, hay un Bendiga, sonidito, hermanito. hermano. La palabra Cristo y Jesucristo son términos pertenecientes al ámbito religioso. Christos es un término griego que significa ungido. Y el Señor Jesús fue ungido en el momento de su bautismo y que usaba con frecuencia Pablo de Tarso, una de las figuras más importantes de los inicios del cristianismo y que contribuyó en gran medida a difundir la enseñanza de Jesús en el Imperio Romano. Eso es lo que dice Wikipedia acerca de Cristo o Jesucristo. Mm. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Ahí está, hermanos, entonces, pues miren, estas palabras estamos analizando. Palabras de este título, no solo Cristo. Cuando escuchamos esa palabrita solo, ¿no? Es que en el mundo, hermanos, se presentan muchos, de repente muchas personas o personajes, ¿no? De forma similar que Cristo, ¿no? Pero en este caso, ¿quién es Cristo, no? Y quién son los otros personajes, ¿no? Que se piensan que ellos también son, tal vez, no sé si lo verán así como Salvador, ¿no? El caso los maometanos, a ver, los budistas, bueno, hay grandes religiones, ¿no? En este mundo, hermanos. Eh, entonces, aquí el título dice solo Cristo, ¿no? Y qué de Mahoma, ¿no? Qué de Buda, o sea, sea así otros personajes que se aparecen en este mundo
y son religiones grandes, hermanos, ¿no? O sea, de multitud de gente, ¿no? Y así, se han aparecido personajes así. em, eh, y acá, después de los puntos suspensivos, dice, solo también la gracia, ¿no? Solo la gracia. ¿A qué estamos referidos, no? ¿A qué se está refiriendo todo ello? Bueno, también esta palabrita gracia, ¿no? Habría que ver, ¿no? ¿Qué significa la palabra gracia, ¿no? Gracia. Y solo la gracia, dicen, ¿no? Haciendo tal vez un contraste también, hermanos, ¿no? Que respecto a la salvación, ¿no, hermanos? Vamos a hablar de la salvación. Y ahí viene, pues, ¿no? La Biblia dice solo la gracia, solo la gracia. Y o sea, en contraste a qué, a lo que es las obras. O sea, un ser humano em, escucha tal vez no el evangelio, pero por una parte unos dicen, pues solamente la gracia, o la Biblia lo dice, ¿no? Pero también muchas personas en este mundo, ¿no? Ah, por ejemplo, el pueblo judío también, ¿no? Eh, a pesar que tenía conocimiento de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Entonces, buscaban a Dios por las obras, no por las obras, hermanos. O sea, en otras palabras, que si dice solo la gracia, entonces no las obras, no nada, hermanos, no otra cosa, sino solamente la gracia, ¿no? Hablando de la salvación, solo la gracia. Ahí está el título, hermanos, solo Cristo, solo la gracia. Puedes comentar, hermano, hacer preguntas, siéntate libre en todo momento, hermano. Cualquier pregunta que tengamos, hagamos, hermanos, para meditar, pensar entre todos y encontrar una respuesta. Muy bien, hermanos, vamos con la lección entonces. Dice entonces ahora leer Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Romanos también capítulo 3, versículos 23 y 24. También Romanos 6, versículo 23, Romanos 5, del 8 al 10. Bueno, hay Hermano varios justo, textos bíblicos. Sí, hermana Mónica, disculpe, antes de continuar, respecto al título, mi hermano, toda la salvación, todo depende de eso, de la gracia de Cristo. Entender eso, eh, que nosotros sin Cristo estamos totalmente, irremediablemente perdidos. Que entender que no hay nada que nosotros podamos hacer, porque la justicia requería o sea, un culpable. De hecho, nosotros somos culpables. Y el Señor, que tuvo una vida perfecta, paga esa deuda que nosotros tenemos, que es la muerte, ¿cierto? Por causa de nuestros pecados. Eh, no hay nada que pueda salvarnos, solo Cristo. Y eso es un regalo. La gracia es un regalo que Dios nos da. Es un regalo que no merecemos. muy bien, hermana Mónica, gracias. Sí, pues haciendo alusión aquí a la gracia, hermanos. La pregunta también, pues, que nos hacemos, ¿qué es la gracia? Pues ahí dice solamente la gracia. Para la salvación, hermanos, solamente la gracia. La gracia de Dios, ¿no? ¿Qué es eso? Uno tiene que saber, ¿no? ¿Qué es la gracia? Y solamente la gracia, ¿no? Es el que nos da salvación. Vamos a ver los textos bíblicos, hermanos, para que nos den respuesta a esas preguntas. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué dice ahí Efesios, no? Y Romanos, ¿no? Vamos a ver. Y hay que responder la pregunta, ¿no? ¿Qué enseñan estos versículos sobre el plan de salvación? Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que enseñan estos versículos acerca del plan de salvación. Ya, aquí. ¿Qué enseñan estos versículos sobre el plan de salvación, ¿no? El plan de salvación. Voy a este, remarcar esto, ¿no? Del plan de salvación. Efesios 2, 8 a 9 dice así, hermanos. Pero por gracia sois salvos. Entonces, en este plan de salvación, hermanos, eh,
nos está diciendo aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, pero por gracia sois salvos. Entonces, si nos dice que somos salvos solamente por la gracia, hermanos, pues, ¿qué es la gracia? Pues, hermanos, ¿qué es la gracia? Si alguien quiere comentar, hermanos, o decirnos qué cosa entendemos por gracia, dice, pues solamente porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, dice, ¿no? Por gracia y por medio de la fe. Si alguien quiere explicar, hermanos, a ver, ¿qué quiere decirnos aquí? Miren, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, hermanos. A ver, hermanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. A ver, hermano, Bueno, hermana, justo ¿quiere participar? A ver, por favor, hermana, ¿qué esto entendemos mismo ahí? lo podemos contestar con otro versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe en nuestro Señor. Ajá, muy bien, muy bien. Bien, hermanos, miren, realmente, pues, si se habla de salvación, es porque en realidad aquí, pues, el ser humano, ¿no? Quien tiene este mensaje, hermanos, pues está completamente perdidos. La Biblia nos dice que todo ser humano estamos perdidos y la consecuencia de estar perdido o estar en el pecado, pues es la muerte. No hay un solo ser humano en esta tierra que no esté perdido, hermanos. Todos estamos perdidos. El único que no está perdido es pues el Señor Jesucristo, porque él en su vida no cometió pecado. Vivió como nosotros, pero no cometió pecado, pues hermanos. Pero hermanos, miren acá. eh, Ahora que nosotros que estamos perdidos y que envejecemos y vamos a descansar en algún momento, tal vez, no sé, antes de que venga el Señor Jesús, tal vez vamos a descansar y vamos a morir, ¿no? Pero, hermanos, uno quiere vencer a la muerte, o sea, quiere vivir eternamente, pues, ¿no? Y justamente a eso le llamamos salvación, ¿no? Salvación, o sea, ya no morir, sino vivir eternamente. No morir, sino vivir eternamente, ¿no? Entonces, para Dios, los que van a ser salvos no están muertos, pues, aunque están en el panteón, ahí para Dios están durmiendo nada más, están descansando hasta la segunda venida. Dios no es Dios de muertos, ¿no? Sino de vivos. Así que entonces uno quiere, ¿no? Esa salvación. Nicodemo quería la salvación, por eso lo buscó de noche, aunque era un líder de los fariseos. Ahí el joven rico también buscaba la salvación, la vida eterna, ¿no? Y así, todo ser humano busca la salvación, ¿no? Y acá está diciendo, entonces, tú quieres ser salvo, entonces dice solamente la gracia, hermanos. Explicar eso es importante, hermanos, ¿ah? Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, por medio de la fe, por gracia. Bueno, el problema del hombre es el pecado, pues hermanos, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que Dios es amor y Dios es justo, entonces Adán y Eva, nuestros primeros padres, pues no tomaron una mala decisión y escogieron pues la muerte, ¿no? La muerte, esta muerte eterna, ¿no? Por la tentación del diablo, ¿no? Que tentó a Eva, pues, y ella eligió eso, ¿no? La muerte. Comer del fruto que no debía comer, y también Adán, ¿no? Tomó esa decisión. Entonces, por eso somos mortales. Entonces, ahora, ya no ir a la muerte, esta muerte eterna, hermanos, dice aquí, solamente por gracia, y esto por medio de la fe. Entonces, hermanos, la gracia, como ya mencionaba nuestra hermana, creo, era de pagar pues esa deuda que el ser humano tiene, que es la muerte, tenía que pagar pues el ser humano. Ahora, si yo digo, no, yo quiero
pagar mi deuda. No, yo soy un pecador y quiero pagar. Ya entonces tienes que morir, tengo que morir, pues, ¿no? La muerte eterna. Y si muero eternamente, entonces no tengo salvación, pues no tengo salvación. Y así va a ser al final, hermanos. Así, alguien quiere participar, me Sí, parece. hermano, justo, buenos días, hermano. Hoy Buen día, día, hermano. hoy día es 1 de mayo, hermano. Feriado. Así es que, hermanos, lo que ayer, por ejemplo, entendí, ¿no? Que en pocas palabras, resumiendo, que el Espíritu Santo es, es como el viento, ¿no? Mi hermano Marcelino dijo bien, ¿no? Es como el viento, se siente, pero no se ve, ¿ah? Se siente su poder, su fuerza. Ante un huracán, ¿qué puede pasar? ¿No? O ante un simple, una ráfaga, pero se siente, pues, hermano, se siente. Entonces, hermano, ahora igual, la gracia, y que la gracia ahí, la hermana Mónica dice, no es la fe. Ahora, la fe, ¿qué cosa es, pues? No se ve igual que el Espíritu Santo, no se sabe cómo es la fe. Pero eh, la fe es, eh, ¿cómo vamos a decir, hermano? ¿Cuándo vemos la fe, pues? Cuando nosotros, por ejemplo, dice, Abraham es el padre de la fe. Pero ¿qué cosa? ¿Por qué es padre de la fe, pues? ¿Cómo es que llegó a ser padre de la fe? ¿No? Hay siempre más resaltantes cuando dijo, ¿no? Abraham, sacrifícame tu hijo. Y allí eh, Abraham tiene que ser padre de la fe. ¿Y cómo? Yendo, pues no es cierto, yendo, o sea, haciendo lo que le ha dicho el Señor. Entonces, mi fe tiene que ser así, pues, demostrado, ¿ah? Demostrado. O sea, ¿cómo es? Obedeciendo lo que el Señor me dice. Ahí está la fe, ¿no? Así es que, hermanos, eh, eh, cosas que ya sabemos, pero de repente no hemos estado. No, sí, pues, ahí en mi vista estaba, ¿cómo no he podido ver? Muchas veces reflexionamos así, ¿no? Entonces, vamos reflexionando una vez más de este asunto, hermano. Ujú. Muy bien, gracias, hermano Raúl. Comentábamos, hermanos, pues, de que el hombre, el ser humano, en primer lugar, tiene que ver su propia realidad, que somos mortales, hermanos. Somos mortales y entonces, hermanos, y después de la muerte, pues si no hay alguien que te salve de la muerte, pues va a perecer eternamente, pues no el ser humano. Entonces, lo que hace Dios, hermanos, ¿qué es lo que hace Dios? ¿No? Viendo esta situación del ser humano, entonces ya Adán y Eva le dice Dios, ¿no? Que va a venir el Cristo, el Mesías, el ungido, ¿no? Jesús va a venir, ¿no es cierto? El hijo la simiente de la mujer va a venir, ¿no? Y va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, o sea, están en este conflicto. Entonces, ¿qué está diciendo, hermanos? Que justamente va a venir el Salvador. Y Cristo está simbolizado Hermanito, el sacrificio del Cordero que muere, ¿no? Ahí en el Edén también. Termino esto, hermanita, luego. Entonces, hermanos, primero ver nuestra situación, que estamos perdidos por el pecado, ¿no? Todos somos pecadores, como consecuencia merecemos la muerte. Pero Dios, sin que alguien le haya pedido, ¿no? Nadie le ha pedido, ¿no? Nadie tiene mérito tampoco para ser salvo de esta muerte. Él viene y toma pues nuestro lugar, nuestro pecado y dice, no te preocupes, yo voy a pagar. O sea, el Cristo, el que tenía que venir, entonces pues él viene justamente como promesa que hizo Adán y Eva, no para morir. Juan Bautista, al ver a Jesús, dice, aquí está, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver de este asunto, ¿no? Hermanos, de que Jesús paga,
Y como está pagado, entonces está haciendo justicia. Entonces ya el pecado ya no nos puede condenar. O sea, ¿por qué? Porque Jesús lo pagó. Pero ¿cómo yo me hago merecedor pues de esa salvación? Por la fe. O sea, yo creo que Jesús ha pagado por mi pecado. Por más negro, rojo, feo sea mi pecado, Él lo ha pagado. Entonces yo creo en eso, entonces me hago merecedor de la salvación. De ese amor, de esa gracia de Dios, me hago merecedor. Sí, hermana, quería comentar usted o preguntar. Participe, hermanita. Ya, hermanito, buenos días con todos. La palabra gracia, según se usa en las escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual, ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Todas las personas de la tierra experimentan la muerte, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre la gracia? Es decir, que no es que seamos merecedores de lo que recibimos, sino que es por la gracia de Dios. Por ejemplo, debido a nuestros pecados, merecemos la muerte eterna. Sin embargo, por la gracia de Dios, Él envió a su Hijo Jesús para pagar por nuestras faltas. También eso podemos leer en Tito 3, 5:2 y también en Corintios 5:21. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí están los textos bíblicos que nuestra hermana menciona, ¿no? Lo que estamos comentando, ¿no? Porque por gracia sois salvos, ¿no? O sea, hace Dios por la misericordia que tiene por el ser humano, ¿no? Por el amor que tiene por cada ser humano. Por ti, hermano, que estás en esta sala, por mí que estoy también acá. Lo que hace es Él eh, pagar nuestra deuda, ¿no? Que es nuestro pecado, ¿no? ¿Y cuál era nuestra deuda? La muerte eterna. Y entonces Él ha tenido que morir esa muerte eterna en la cruz del Calvario. Por eso Él exclamó las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué tuvo que morir la segunda muerte del Señor Jesucristo, ¿no? Como ser humano. Pagar, pues cargó nuestro pecado y pagó. Y se separó del Padre. Esa muerte eterna es pues la separación del Padre. El Hijo se separó del Padre. Él tuvo que pagar eso, el justo precio que merecen nuestros pecados. Aunque nadie le ha pedido, pero lo ha hecho porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros y por todo ser humano, ¿no? Esa es la gracia de Dios, ¿no? ¿No? Y ahora yo me hago merecedor de esa gracia, de esa salvación, aceptando, ¿no? Creyendo, teniendo fe, ¿no? Decir, creo en eso, ¿no? Y vivo bajo esa creencia, ¿no? Entonces me hago merecedor. Y esto dice, hermanos, no de vosotros. No es que es una obra nuestra, hermanos. Dice, pues es don de Dios. O sea, la salvación, hermanos, es un regalo de Dios. Nadie lo puede lograr haciendo, hagas lo que tú hagas, hermano, hagamos lo que hagamos, hermanos, no lo podemos lograr. El enemigo trata de poner en nuestras cabezas que tienes que hacer alguna obra buena, ¿no? Para que tú seas salvo. No, hermanos. Como dice Primera de Corintios, hermanos, capítulo 13, por más que tengas conocimiento de todas las profecías, por más que tengas, incluso dice fe, pero si no tienes amor, o sea, no tienes a Cristo, entonces de nada vale, pues, de nada vale, hermano. No puedes hacer todas las cosas que tengas que hacer, incluso dar toda tu vida, ¿no? Por los demás. Eso no te da mérito para ser Eh, salvo, ¿no? Si Ahora, no ahí tienes está a el Cristo, problema, hermano, ahí está el problema, esta parte, ¿no? Ahora, no hagas nada. Bueno, pero ¿y entonces cómo voy a ser salvo si no hago nada? Ahí está el problema, hermano. Eso es lo que muchos no entendemos o no, eso no creo. ¿No? Me dices que no haga nada o me dices que debo hacer algo. Entonces, ¿qué? Al final, ¿cuál es? Ahí está el problema, hermano. Esa parte es lo que tenemos que aclarar bien, hermano. Hermano, justo. muy bien, sí, hermano Marcelino, a ver. Bueno, un poquito el panorama vamos a ampliar. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna, o sea, el regalo, la gracia.
El Señor quiere que todos los que recibimos su gracia confiemos enteramente en Él, no en nuestras obras. Dios pide que ejercitemos una fe pura y sencilla, dependiente de Él, sin la menor preocupación por la recompensa que hayamos de recibir. Debemos trabajar afanosamente en su servicio, demostrando perfecta confianza que Él juzgará con justicia. En la descripción de las escenas del juicio, cuando los justos reciben su recompensa y se pasa sentencia sobre los malvados, se representa a los justos preguntándose, ¿qué han hecho para merecer tal recompensa? Pero abrigaron una constante fe en Cristo. En ellos moraba su espíritu y realizaron espontáneamente para Cristo en la persona de sus santos aquellos servicios que producen una recompensa segura, pero nunca tuvieron el propósito de trabajar con el fin de recibir una recompensación, una compensación. Consideraron que su más alto honor consistía en trabajar como Cristo había hecho. Lo que hicieron fue llevado a cabo por amor a Cristo y sus semejantes, y aquel que se había identificado con la humanidad sufriente consideró estos actos de amor y compasión como si hubiesen hecho para él. Exaltar a Jesús el 337. Estos escritos nos amplían el panorama de nuestro futuro, presente y pasado. Todo lo que hacemos no es por salvarnos por nuestras obras, no. Es imitar lo que Cristo hizo y nos enseñó. Por algo somos cristianos, pues. Porque Él dijo, haced todas las cosas que he hecho. muy bien, hermano. Sí, pues no hay el conflicto en la mente, no se presenta. Entonces, no voy a hacer nada, no. Y hasta hay muchas personas también que dicen, no, soy salvo por la gracia, por la fe, así que ya nada que ver con los mandamientos de Dios, así que yo puedo romper los mandamientos de Dios y a veces uno piensa que no pasa nada, ¿no? Pero no es correcto, no eso, hermanos, no es correcto, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿cómo explicamos esto, lo que estamos mencionando, ¿no? Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermano, Y justo, está diciendo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y todavía está aclarando ahí, hermanos, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, hermana. y justamente esto es lo importante que tenemos que entender. Primero, que Dios lo hizo todo. Él, antes de que la raza humana cayera, ya tenía este plan de salvación para el hombre. La paga del pecado es muerte, merecíamos la muerte, pero Jesús viene en nuestro lugar y Él muere. Cuando nosotros aceptamos a Jesús por fe, que Él es quien nos salva, que gracias a Él nosotros tenemos vida eterna, Él pone en nosotros un corazón nuevo. No es que nosotros cambiamos nuestro corazón, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, no. El Señor, porque somos bautizados en el Santo Espíritu, cambia nuestros deseos. Hermanos, cuando nosotros seguimos con los mismos deseos del mundo, cuando seguimos con las mismas cosas antes que teníamos antes de bautizarnos, eh, es que no ha cambiado nada. Es que el Espíritu Santo no hemos sido bautizados por Él. El Espíritu Santo es quien nos transforma y quien nos ayuda a andar en buenas obras que ya Él preparó, porque ni siquiera son nuestras buenas obras. No es que yo soy tan buena que hago esto, no, es el Señor el que pone en mi corazón, porque además el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Por qué comete pecado? Porque no está escuchando al Espíritu Santo que le está hablando, que haga tal o cual cosa. Es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, el que nos ayuda a ser obedientes. No porque yo sea, yo porque hoy día voy a hacer lo bueno. Pasa y ocurre que cuando más queremos hacer lo bueno es como que peor nos portamos, podríamos decirlo.
como decía Pablo, el miserable de mí, que lo que quiero hacer, eso lo hago y lo que no quiero hacer es, bueno, ese trabalenguas que hace Pablo ahí, que todos entendemos, ¿cierto? Que él quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Y cuando no quiere hacer lo malo, eso hace. Es porque nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Siempre nos está dominando, siempre nos quiere dominar. Pero si estamos bautizados en el Espíritu Santo, que es un regalo de Dios también, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra vida se va transformando. No quiere decir que no vamos a caer, porque, y no nos justifiquemos también porque soy humano, me caigo, no. Sí, caemos, ¿cierto? Porque tenemos esa lucha aquí en nuestra carne, pero por gracia también nos levantamos nuevamente y seguimos caminando en los caminos de Cristo. No es tan difícil de entender, pero sí aplicarlo en nuestra vida en el sentido de que debemos aceptar y pedirle a Dios que Él guíe nuestros pasos cada día, que sea Él quien nos utilice, que seamos instrumentos en sus manos, porque si no es el diablo el que nos dirige a cualquier parte. Eso, hermanito. Gracias, hermana Mónica, por su participación. Está aclarando muchos puntos aquí, preguntas que nos hacemos, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, lo que tenemos que entender, hermanitos, es que la obra de salvación es hecha por Dios al 100%. O sea, es como, diríamos, un tejido, digamos, ¿no? De una ropa, una chompa, digamos, ¿no? El 100% hecho por Dios. No hay un hilito, algo, no hay algo que el hombre pueda hacer para la salvación. No hay nada, hermanos. O sea, es total. Y si alguien está pensando de que alguito tiene que hacer, hermanos, para la salvación, esa persona no es como si estuviera traicionando este plan de salvación. Es una rebelión. O sea, no va a ser salvo esa persona, ¿no? Entonces, no Hermanito, hay nada que el hombre pueda hacer para la salvación. Él lo ha hecho todo. Por eso Jesús es nuestra justicia. Ningún ser humano es justo. Él es el que nos justifica al 100%, hermano. Sí, alguien quería preguntar, hermano. sí, hermanito. Ah, acá en Santiago 2:17 nos dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. El 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios. Su micro, hermanita, su micro, no sé si ha salido. Hermana Rosa. Rosa, se ha cortado su... Creo que no me han escuchado. Esta última parte, hermanita, sí, la última partecita no la hemos escuchado. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, dice. Eso está en Santiago 2:17, 18 y 19. Muy bien, hermanos, Y ahí vamos a tratar. no aclara nada, ¿no? No, Porque no, sí. ahí dice, ¿no? Porque, ¿ves? Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. Entonces, al final, no, ¿qué quiere decir eso, pues? No, ¿dónde aclara algo más de esos versículos? Porque ahí no aclara nada, yo no entiendo nada. Bueno, en el asunto de la salvación, hermanos, en el asunto de la salvación, vuelvo a repetir, ¿no? Es hecho por Dios al 100%. Y alguna persona, algún cristiano que piense que algo tiene que hacer, está completamente perdido, pues está perdido. Ese fue el conflicto, ¿no? Que en la Edad Media hubo, por ejemplo, allí el diablo, ¿no? Se metió dentro de la iglesia, a través del papado,
engañó a la gente, pues y actualmente todavía no sigue con la misma idea, ¿no? De a través de penitencia o hacer alguna cosa, una obra, para poder ser salvo. Pues eso es lo contrario a la salvación que nos dice aquí el plan, ¿no? Aquí en la Biblia, ¿no? Que solamente por gracia somos salvos, por gracia, hermanos. Y esto por medio de la fe, dice. Entonces aquí ya, bueno, si uno entiende la gracia que es hecho por Dios al 100% la salvación, entonces ahora dice, ¿yo cómo me hago merecedor ahora de esa salvación? ¿Cómo yo me hago merecedor de esa salvación? Entonces recién viene aquí lo que es la fe, lo que es la fe, hermano. ¿Qué viene a ser la fe entonces en este caso, hermanos? En este caso. Bueno, tal vez una ilustración, no sé si se fuera adecuada, que a un pastor se le ocurre, ¿no? Decir, a ver, hermanos, un reloj de oro, ¿no? Costoso, ¿no? Cuesta mucho y ofrece, pues, a ver, hermano, te lo voy a regalar, dice, ¿no? A los hermanos, ¿no? Ahí, y ninguno de los hermanos, pues, no cree. ¿Cómo me va a regalar el pastor un reloj de oro, ¿no? No cree. Entonces, pero un niño, una niña, ¿no? Ahí se acercó y dijo, bueno, como estaba ofreciendo, y entonces la niña dijo gracias. Agarró el reloj y se lo agarró, pues estaba ofreciendo como regalo. Entonces, ¿quién tenía fe? Los hermanos que no creían, ¿no? Que ese reloj costoso podía el pastor regalar, pero la niña sí creía y dijo gracias, lo agarró y lo tuvo, pues no. Y se hizo merecedor de ese reloj, ¿no? Porque creyó. O sea, la creencia, hermanos, pues la fe es eso, ¿no? Que uno acepta lo que el Señor ha hecho completamente, así como estamos estudiando, ¿no? Lo hace, ¿no? Hace, o sea, es una actitud. La fe no es una fe muerta, sino es una fe viva. Ese hecho vemos pues en todos los personajes de la Biblia. Si vemos, por ejemplo, a, a Abraham, por ejemplo, Dios le dice, mira, por tu fe has sido justificado. O sea, pero ¿qué fe? Ha creído en Dios, simplemente ha creído en Dios. Pero dentro de eso Dios le dijo que haga algo, ¿no? Que sacrifique a su hijo. Y el que cree, hace, pues, ¿no? O sea, el que cree, el que dice que tiene fe y no hace nada, está con los brazos cruzados, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, porque acá hay que, aquí, ¿no? Como dice la misma palabra, gracia, ¿no? Uno aceptar, creer. Cuando uno cree, hermanos, como ya explicó nuestra hermana Mónica también, Dios opera, pues, ¿no? Un milagro. Él concede su Espíritu Santo al que cree, porque también dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, dice, simplemente cree, no tenga vida eterna y no sea condenado. Recuerden que la serpiente que levantó también Moisés en el desierto, todos los que estaban así, con mordidos por la serpiente, iban a morir, pero simplemente tenían que mirar, no tenían que hacer nada, simplemente mirar a la serpiente. Entonces, ese creer es pues creer que toda la solución lo tiene Dios, pero esa fe pues no tiene que ser una fe muerta, sino una fe viva. Y ya, entonces la fe implica pues que tú tomes ese regalo, pues no te apropies de ese regalo, ¿no? Entonces, o si a mí me dicen, por ejemplo, hermano Marcelino, me dice, hermano Justo, mira, yo estoy acá en Andahuaylas, estoy en la placita ahí de San Jerónimo, te estoy esperando. Y si yo creo, me está llamando, ¿no? Si yo creo, pues, que él está ahí, voy pues allí, ¿no? Pero si no creo, pues digo, no, el hermano me está bromeando, no creo que esté. O sea, no creo, no voy, pues. O sea, la fe se demuestra pues a través del acto, ¿no? Del hecho, ¿no? O sea, no sé, aquí Este caso, pues, no este caso, pues, confundís. porque si no obedeces, pues no. Pero es una acción, pues, es una obra. Entonces, pues, hermano, ¿cómo clarificamos pues, a uno que no entiende? Tienes que hacer algo, tienes que obedecer, si no, no tienes fe. O no,
y al mismo tiempo le decimos, no, no hay nada que hacer porque todo está ya hecho, no tiene que hacer nada. Entonces, lo confundimos, pues. Por eso hay que sacar una conclusión, una manera de cómo hablar, ¿no? Entre Muy nosotros bien. acá nos estamos entendiendo, pero a alguien que no conoce la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a decir? Haz algo para que tengas fe. Pero después, un rato decimos, no tiene que hacer nada porque ya está hecho. Entonces, eso no se va a entender, hermano. Hermano Raúl, Mm. a ver si yo consigo explicarlo un poquito. Eh, a ver, el asunto, bueno, vemos que es totalmente un asunto de fe. El hacer las obras no es que yo sea buena para hacerlas, es que el Señor lo pone en mi corazón. ¿Y cómo sé yo qué es lo que agrada a Dios? Estudiando primeramente su palabra, como lo hacemos todos los días. Una persona que no conoce a Cristo, una persona que quiere amar a Cristo, primero tiene que conocerle, ¿ya? Eh, a ver, vemos por ejemplo el caso de José cuando estuvo preso, cierto, perdón, cuando estuvo de siervo en la casa del egipcio allí, y la mujer quiere estar con él, y él le dice que no, ¿cómo haría tal cosa, cierto, en contra de Dios y luego en contra del patrón de él? ¿Cómo sabía él que eso no era bueno? Él lo sabía porque lo había aprendido en su casa, porque su padre le había enseñado, ¿cierto? Ahora, él la hacía porque en su corazón él sabía de que no estaba bien. El Espíritu Santo nos dice cuando las cosas están bien o cuando están mal. Es por eso que nosotros hacemos lo bueno delante de los ojos de Dios, pero no porque yo sea buena, sino porque el Señor me enseñó y porque yo también tengo mi mente presta a escuchar la voz del Espíritu Santo. Eh, es difícil para las personas que no conocen a Dios, es difícil para aquellos que no saben de Dios. Por eso la invitación siempre es a que la gente quiera estudiar y aprender más, porque de otra forma no van a conocer a este Cristo y a este Señor amoroso que nos salvó. Eh, es difícil de explicar, pero cuando van conociendo a Dios, se va haciendo más claro y yo creo que a muchos, hasta el final, hermano, a mí misma me había costado entender de que yo no hay nada que pueda hacer. Créame que llevo 30 años en la iglesia y este último tiempo, que me he sentido más cerca de Dios también, he entendido de que no hay nada bueno en mí, que no hay nada que yo pueda hacer, solamente escuchar la voz del Espíritu Santo cuando me dice, Mónica, eso no está bien, o Mónica, ayuda o haz esto, Mónica, es eso, estar atento a la voz del Espíritu Santo, escuchar y obedecer, nada más. Es cierto, hermano, que cuesta explicarlo a las otras personas, porque tienen que conocer a Cristo primero. Ujú. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Aquí he abierto la Biblia, hermanos, tratando de hacer entender. No, sí, pues no es tan fácil de entender este asunto. Hermanos, miren acá, en San Juan capítulo 1, ¿no? Ahí habla de nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo que estaba con Dios y que era Dios, ¿no? O sea, el Señor Jesús. Y en el versículo 14 dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria común. Entonces, aquí en el verso 11 dice, a lo suyo vino, o sea, a su pueblo vino el Señor Jesucristo, como era la promesa para Adán y Eva, vendría la simiente de la mujer, ¿no? A lo suyo vino, pero ¿qué pasó con su propio pueblo? Los suyos no le recibieron. Miren, su propio pueblo judío no lo recibió. Pero acá dice en el 12, más a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, ¿no? O sea, aquí está aclarando a los que creen en su nombre, ahí está la palabra creen, ¿no? O sea, la fe, los que creen en su nombre, entonces, ¿qué dice ahí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que creen y los que no creen están perdidos. El pueblo judío como pueblo está perdido, porque no han creído, ¿no? Pero aquí está diciendo
los seres humanos, los que han creído, gentiles o bien del pueblo judío también, pero los que han creído en Jesucristo, en el Señor, entonces da el poder, les da la potestad, ¿no? De ser hechos hijos de Dios. Hay una diferencia de ser hijo de Dios y de ser hijo del mundo, ¿no es cierto? O sea, no ser considerado como hijo de Dios. Entonces, hermanos, en este caso incluso aclara acá, los cuales son engendrados, dice, ¿no? O sea, lo que la hermana Mónica está explicando, ¿no? Entonces, es la operación que hace Dios completamente en el ser humano, ¿no? Dice, los cuales son engendrados, dice, no de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de Hermano, voluntad de varón, sino de Dios, dice, ¿no? Miren lo que está haciendo, ¿no? No es un hecho humano, sino es un hecho divino, esto de la salvación, hermanos, ¿no? Bueno, tal vez ahora entender, hermano Raúl, de que si uno es un hijo de Dios, ha sido hecho hijo de Dios, ¿cómo un hijo de Dios puede estar robando, mintiendo o adulterando? ¿Cómo un hijo de Dios puede hacer esas cosas? No, no se pregunta, ¿no? Entonces, el hijo de Dios, porque Dios da a ser hijo de Dios, ¿cómo puede hacer Dios un hijo que va a estar así, pues mal, ¿no? Entonces, eh, el hecho de hacer cosas buenas es porque eres hijo de Dios, no es para tu salvación. O sea, hermano, todo cristiano, hermanito, termino esto. Miren, hermanos, el cristiano hace todo lo que Dios dice, obedece sus mandamientos, no para salvarse, sino porque es un hijo de Dios, es un cristiano, ¿no? No para salvarse, hacemos todo lo que dice Dios, no para salvarse, sino simplemente porque es un hijo de Dios, ¿no? Entonces Dios hace todo eso, ¿no? Transforma, todo hace, ¿no? A través de su espíritu también, ¿no? Pero la salvación está hecho todo por Dios. Nada tiene que ver, ¿no? Con las obras que el Hijo de Dios tiene que hacer. Entonces, es una consecuencia nada más, pues los hijos de Dios no pueden estar yendo, andando en el pecado, sino haciendo las obras correctas. No sé, pues si por ese lado. Sí, hermano, Celso, algo más quiere decir. el verso 11, 1:11, Juan dice ahí, a lo suyo vino, ¿qué es? La fe, la gracia. Y los suyos no le recibieron, negativo. Entonces ahí entra sencillamente matemática también, ¿no? Más la fe, más vino Cristo, y menos los suyos no le recibieron. Más por menos da menos, pero hermano, ahí está la cosa sencilla, nomás ahí, ¿no? Podemos aplicar ahí también. Entonces, el resto igualito parece que la fe es Cristo crucificado, la gracia Cristo y crucificado. Ahí ese es todo que podemos explicarle. Ahora, 2:14, Primera Corintios dice, la persona natural no entiende, es locura para ellos, pero para nosotros, ¿qué es el poder de Dios? Dice ahí, ¿no? Gracias, hermano. Entonces Mm, también Isaías 28, 10 y 13 dice también un poquito acá, otro poquito ahí. No podemos solamente basarnos un solo versículo, sino que tenemos que continuar o hacer balance entre otro versículo y con otro versículo para entender, comprender. Gracias, hermano. Mm, muy bien, hermanos. No sé si hermano Raúl está captando. Hermano Esa, Raúl, esa, esa, esa matemática, hermano, lo va a dejar más confundido al que quiere no, saber, no, hermano. Sí, el pero texto, no, no, eso, no, digo, no, porque entre nosotros sí hay confianza, ¿no? Nosotros podemos decir, ¿no? Pero, por ejemplo, la hermana Rosa ha leído, ¿no es cierto?, este versículos de muéstrame tu obra o muéstrame tu fe sin obras, yo te muestro mi. Pero entonces, para explicar eso, tenemos que estar preparados para abrir la mente, ¿no? Realmente. Porque si no, va a quedar pues, uno que no conoce todavía nada, va a quedar más confundido, hermanos. Entonces, para mostrar un versículo tenemos que estar preparados para dejarlo clarito, ¿no? Clarito, claro, como el agua, pues.
Así, pero si Claro, no, vamos a dejar, por ejemplo, ahorita acaba de hablar mi hermano Celso, pero esa matemática no ha aclarado, al que no sabe la palabra de Dios no le ha aclarado nada, porque qué cosa habrá dicho, no entiendo nada. Algo así, hermanos, ¿no? Entonces, eso nomás, hermano. ujú, ujú. Nosotros acá estamos preparándonos, hermano, para dar de comer al que todavía no ha probado, hermano. Así es. Hermano, buenos Sí, días, sí. buenos días. Buen día, hermano. Eso, eso que usted explicó, ojalá pudiéramos, hermanito, podría usted, usted que está dudando, podría buscar el libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 1, ¿no es cierto? Lo tiene, ¿no es cierto, hermano? Juan capítulo 1 y verso 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le, no le recibieron. Y el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, dice, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo le podría explicar, hermanito, así. Mire, a todos los que le reciban a Jesús serán llamados hijos de Dios. ¿Ya? Hermano, ¿me está escuchando? Sí, hermana, continúa, No, hermanita. el hermano que está cuestionando. Todos están escuchando, hermanita. Sí se No, el escucha bien. hermano que está dudando. Hermana, no es que esté dudando. Lo que pasa es que el hermano Raúl Ya, siempre ya. se pone en Sí, el sí. Ya, caso de las otras personas. Hermano Raúl, a usted me dirijo. Sí, hermano, sí, hermana, le escucho, Ya. hermano. ¿Ha visto usted si puede usted buscar el Juan capítulo 1, eso que estamos leyendo, y usted lo lea con sus vistas? Entonces dice que al que recibe a Cristo, el que recibe a Cristo y cree en él, será llamado hijo de Dios. Entonces, que es engendrado por el Espíritu. Entonces, mire, usted ha visto en el mundo a un padre carnal, y cómo es su hijo. Y, mejor todavía si lo crían en una familia con papá y mamá, ese hijo va a ser parecido a su padre, de tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Entonces, no sabes por qué obra así, porque es hijo de Dios y engendrado por espíritu. Entonces, si el hombre que es hijo de Dios va a dar buenos frutos porque es de ese palo, está creciendo esa astilla y va a dar frutos que son frutos de los hijos de Dios. Puede que no sea una persona instruida, puede que no sea un máster, pero van a salir frutos de un hijo de Dios. No se sabe por Muy qué, bien. pero es así, es la naturaleza divina que se manifiesta en el hombre o la mujer que cree en Cristo, entonces va a dar esas obras que Cristo daba. Muy Esa bien. es la explicación, hermano, que podría usted Muy dar. bien. Sí, Podría sí, usted muy, dar. Sí, sí, hermana, muy bien, sí, muy bien, yo hermanos. le agradezco, ¿no? Es que yo no estoy cuestionando por criticar o por esto, sino Sí, simplemente lo entiendo. para Es preparar algo más, es ¿no? Porque muy,
es Yo muy voy a... interesante su cuestionamiento porque es muy Ah, válido y muy interesante. Está ajá. muy bien, Entonces, está muy claro, bien. muy bien, hermana. Entonces, simplemente para que cuando demos de conocer la palabra de Dios a alguien que todavía no conoce, entonces tenemos que hablarles de estos asuntos con más claridad, ¿no? Con más sustento, ¿no? Entonces, hay veces un versículo le decimos, pero yo mismo no entiendo, no me había preparado para aclararle con ese versículo. Entonces, el otro, el oyente queda, ¿no? Insatisfecho, no creo así, no. Bueno, así dudando, ¿no? Entonces, para eso nomás, hermana, no es que yo no estoy Muy bien, cuestionando, muy bien, muy bien. Bien, no queridos sé si me dejo hermanos, entender, hermanos. sí, está bien, hermanito. Bien, hermanos, entonces ahora sí entendemos claramente lo que dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, esta gracia, estamos entendiendo, es lo que Dios ha hecho, sacrificar, pagar por nuestros pecados, ¿no? Lo que ha hecho es resucitar 3 días, todo eso, ¿no? Todo eso lo ha hecho el Señor y todo eso sirve para la salvación, ¿no? Ahora, ¿yo cómo me hago merecedor de esa salvación? Que es gratuito, que Dios regala, es aceptando, pues eso, creyendo. Y esto por medio de la fe, por medio de la fe. O sea, la salvación es una obra al 100% de Dios. La fe ahora simplemente es un acto humano de creer que el Señor Jesucristo realmente es pues todo, no la salvación. Y el hecho, desde creer en el Señor Jesucristo, surge entonces un milagro, una transformación en el ser humano al que cree. Dios lo hace pues obediente, obediente, ¿no? Lo hace obediente, dice la Biblia en Efesios, que lo hace para buenas obras. Como también hemos leído, es como que Dios ya no eres de carne, sino eres engendrado por Dios, eres hijo de Dios, ¿no? Así como Jesús fue engendrado, ¿no es cierto? Por el Espíritu Santo, ahora tú que crees, eres engendrado por Dios. ¿Para qué? Para que hagas lo que Cristo ha hecho, pues no. Eso es lo que está enseñando la palabra. Entonces, las cosas que ya el Hijo de Dios hace es obediente, pues no, pero no para ser salvo que obedece, sino es una consecuencia nada más de ser hijo de Dios, pues no. Bueno, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, o sea que es un regalo de Dios. Eso hay que entender, hermanos, no por obras, está aclarando acá, no por obras, hermanos, para que nadie se gloríe, no, para que nadie se gloríe, no. Bueno, y continúa Romanos 3, dice ahí, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y ahí está lo que hemos estado comentando, todos hemos pecado, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos pues por pecadores separados de Dios. Ahora, hermanos, mira lo que dice aquí. Siendo justificados, entonces aquí viene, ¿no? La justificación. Siendo justificados gratuitamente. ¿Ah? No se tiene que hacer obras acá para ser justificado, ¿no? Por su gracia. Entonces, lo que ha hecho el Señor Jesucristo. O sea, Él es el único justo, sería Jesús. Y esa justicia que Él se como decir, imputa o se da, se regala, ¿no? Al que cree, pues, ¿no? Siendo justificados gratuitamente. No es porque algo has tenido que hacer para que te justifique. Simplemente tú has tenido que creer en esa gracia, en ese amor, esa misericordia de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí está la aclaración, hermanos. La redención es lo que Jesús ha pagado por los pecados. Redención es, bueno, ese término se utiliza cuando personas quieren rescatar a un esclavo comprándolo y ya dice, este esclavo lo voy a comprar para mí, ya quiero que sea libre, me lo voy a comprar. Entonces Jesús con su sangre nos redime, nos compra. Estábamos ahí lejos de Dios, atrapados por Satanás, pero como esclavos del diablo, pero Él nos compra con su sangre. Es decir, nuestro pecado nos hacía parte pues del enemigo, ¿no? Pero ahora que el Señor nos creemos con lo que ha hecho el Señor, que nos ha comprado, entonces pues eso es lo que nos
nos hacemos merecedores, ¿no? Por creer en lo que ha hecho el Señor Jesús. Romanos 6:23 también repite, porque la paga del pecado es muerte, es lo que hemos estado comentando, que todo ser humano por pecador, no, la consecuencia es la muerte. Pero dice aquí, mas la dádiva, el regalo de Dios, hermanos, es vida eterna, vida eterna. O sea, Dios nos regala vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la vida eterna está en Jesús. O sea, aceptamos a Jesús, abrimos el corazón a Jesús y tenemos vida eterna. En Romanos 5:8-10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos. Mira, ahí está la misericordia, la gracia. Esto es la gracia. Esta es la definición de gracia, hermanos. Entonces, ¿qué es la gracia, hermanos? Es el amor de Dios para con nosotros, hermanos. Que siendo aún pecadores, hermanos, siendo aún pecadores, o sea, no había ningún ser humano pues que pueda haberse justificado, no, nadie ha pedido nada. Siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. No, no ha esperado todavía que te arrepientes. Si te arrepientes, voy a dar mi vida por ti. Si no te arrepientes, no. Ya ha pagado ya por tu pecado, hermano. Es otra cosa que tú ahora rechaces lo que ya ha hecho el Señor. O sea, todo ser humano está predestinado para la salvación. El que se va a perder simplemente es el que va a rechazar. No, no, no quiero la salvación. Yo quiero perderme, dice, ¿no? No quiere aceptar la salvación que es Cristo, ¿no? Entonces, voluntariamente, Dios respeta, por supuesto, ¿no? Ese hecho. Ha hecho por todos ha muerto el Señor Jesucristo, ha pagado por todos. Y simplemente lo que tiene que hacer es aceptar, decir, gracias, Señor. Y así se convierte en hijo de Dios y Dios hace una transformación en esa persona, ¿no? Entonces, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, hermanos, ahora estando ya justificados en su sangre, o sea, ya hemos sido justificados en su sangre, por él seremos salvos, pues, de la ira, hermanos, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que, hermanos, el único camino para ser reconciliado, volver al Padre, es reconciliarse con el Padre, es el Hijo, ¿no? Y pues él dio su vida para eso, ¿no? Para que podamos volver hacia Dios. Ahora, estando reconciliados ya con Dios, seremos salvos, pues, por su vida. Hermanos, el comentario dice así, Dios proveyó, hermanos, la salvación como un regalo. Está claro, hermanos, ¿no? La salvación es un regalo. Su espíritu nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto gratuitamente mediante su muerte en la cruz. Ahí está, está provisto ya y gratuitamente, ¿no? Lo que Cristo ha hecho con su muerte en la cruz, ¿no? Y por la fe nos hacemos merecedores. El divino Hijo de Dios ofreció su vida perfecta para expiar, o sea, limpiar, purificar, ¿no? Nuestros pecados, hermanos, ¿no? Él no pecó, murió por nuestros pecados, ¿no? La justicia divina exige una obediencia perfecta. Ahí está, hermanos. Dios es justo, ¿no? Eso es lo que cuestiona el diablo, ¿no? De que por qué a una persona le va a salvarle, ¿no? En este caso, hermanos, Dios es justo y si va a salvar a alguien es porque Él ha pagado por todos sus pecados de esa persona. O sea, de ti, hermano, de mí. Entonces, Él con justicia ha pagado en la cruz del Calvario. O sea, está pagado, está previsto eso, ¿no? Siempre y cuando uno crea, pues, ¿no? Acepte esa salvación. Entonces, la justicia divina exige, pues, una obediencia perfecta. Y esa obediencia perfecta es, pues, la del Señor Jesucristo, ¿no? Ahora nosotros estando con Jesús, ya el Señor Jesús se encarga, pues, de nuestra vida para hacernos justos, nos justifica, pues, ¿no? Entonces, cuando Dios mira a un cristiano, pues, que cree en Jesús, ¿no? Entonces, no nos está mirando a nosotros, sino está mirando la justicia de Cristo, nos mira como a su Hijo, al Señor Jesucristo. O sea, es como que si nos vestimos de su justicia, hermanos.
La justicia divina exige pues una obediencia perfecta, y esa es la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La vida perfecta de Cristo, hermanos, sustituye nuestra vida imperfecta. Nosotros en este mundo somos imperfectos, pecadores y todo ello. Entonces aquí el comentario dice, la vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta, hermanos. La ley divina que hemos quebrantado, hermanos, nos condena pues a la muerte eterna. Esa es la justicia, ¿no? Entonces, ahora, la Biblia es clara, hermanos. Con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. Hemos pecado. Abandonados a nuestra suerte, no podemos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. O sea, ningún ser humano, entendiendo que es pecador, haciendo lo que haga, nunca va a alcanzar la salvación. Nunca va a encontrar justificación. No, 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 no. Entonces, en este caso, lo que el Señor ha hecho es lo único que sirve para nuestra salvación, ¿no? Lo que Él ha hecho, ¿no? Él ha pagado por nuestros pecados y así sí nos hacemos merecedores de ser justificados. Como resultado merecemos, pues hermanos, la muerte eterna, ¿no? Pero hay buenas noticias, el apóstol Pablo nos asegura, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí es? Pero el don, el regalo gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Hermanos, es un don inmerecido, ¿no? Es un regalo que no lo merecemos, hermanos. Si fuera por obras, dice, nos la ganaríamos, pues. Si hay una verdad que brilla en el Evangelio es que no podemos ganarnos la salvación. Eso es lo que estamos aclarando ahora y gracias por las preguntas, hermanos, ¿no? Vale la pena haber pasado el tiempo, hermanos, en esas preguntas que se han hecho, ¿no? Aquí está aclarando en el comentario, hermanos, ¿no? Si hay una verdad que brilla en el Evangelio, hermanos, es que no podemos ganarnos la salvación. Nadie puede ganar la salvación. La salvación está hecha ya por el Señor Jesús. Es un regalo. El que quiere, el que cree, se hace merecedor de esa salvación. El que cree es salvo, tiene vida eterna, ¿no? Martín Lutero, hermanos, y los reformadores protestantes, hermanos, descubrieron pues que solo Cristo era su fuente de salvación. Este sacerdote, ¿no? Martín Lutero, ¿no? Y otros reformadores también, que eran también sacerdotes, generalmente eran sacerdotes, hermanos, ellos pues han tenido que protestar, han tenido que reformar. Como la Biblia estaba escondida, ¿no? Entonces, ellos, bajo el estudio de la Biblia, pues ellos se han dado cuenta que la salvación es así como estamos estudiando. Es un hecho gratis. Entonces, el diablo, metiéndose dentro de la iglesia, ha engañado a la gente y les ha hecho creer de que la salvación era por obras, haciendo penitencias, no haciendo cosas así. Y el mundo, no, por las tradiciones y costumbres, pues no, que el enemigo ha puesto, hace de que la gente piense que tiene que cargar piedras de repente a un cerro y así que le salga sangre de los pies, rodillas, y así Dios va a tener misericordia y le va a perdonar. Eso es falso, hermanos. Eso es falso. Es lo contrario. La salvación está hecha y es gratis. No necesitas hacer nada, hermanos, ¿no? Nada, nada. Entonces, es otra cosa que ya cuando tú estás con Jesús, eres hijo de Dios y vive, y Dios hace que vivas como hijo de Dios, obediente, ¿no? A los mandamientos. Porque un hijo de Dios es así. El Espíritu de Dios siempre te va a llevar a la obediencia. Pero obedeces no para ser salvo, sino simplemente porque eres hijo de Dios. La salvación ya está hecha, ¿no? Bueno, entonces Lutero, hermanos, comenzó a predicar el mensaje, pues, de su gracia salvífica, este sacerdote, ¿no? Entonces, de esta gracia salvífica, o sea, que era gratuita, él empezó a predicar. Las multitudes, hermanos, ahí, la gente en ese su pueblo, en su templo que tenía, el templo católico ahí, hermanos, entonces él, que era el sacerdote allí, al escuchar lo que dice la Biblia, la gracia salvífica, hermanos, la gente por multitudes iba pues al templo. Las multitudes acudían en masa a escuchar sus mensajes sinceros y movilizadores. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en el desierto estéril de su vida, pues no. La gente estaba
encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval, ¿no? Eso es lo que actualmente todavía hay, hermanos, ¿no? Las tradiciones que encadenan a la gente, ¿no? En la iglesia medieval de la Edad Media, hermanos, y sometida a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual, hermanos. Eso es lo que actualmente todavía hay, esas tradiciones. Los mensajes bíblicos de Lutero, hermanos, llegaban pues al corazón, porque él les explicaba, así como estamos estudiando acerca de la Biblia, y la vida cambiaba, pues, hermanos, de las personas. Al leer, hermanos, el Nuevo Testamento, Lutero se sintió, pues, abrumado por la bondad de Dios, ¿no? Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. Es el deseo de Dios. Y entonces entendió Lutero que hay que salvar a toda la humanidad, pues, ¿no? La visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de la época era que la salvación era una parte, era en parte obra humana. Eso es lo que justo ahí la pregunta a nuestro hermano, ¿no? Para hacer entender que eso es lo que el diablo ha puesto dentro de la iglesia, que algo tiene que hacer el hombre para ser salvo. Pero acá, pues, para la salvación, hermanos, el hombre simplemente tiene que aceptar el regalo, aceptar, no puede hacer nada para la salvación, ¿no? Entonces, ese es el engaño, ¿no? De Satán. La salvación en ese tiempo, y ahora todavía mucha gente piensa que había que hacer algo, ¿no? Para alguna obra humana, ¿no? Para ser salvo, pero ese es pues el engaño satánico. Y en parte decían, ¿no? Tendrá que hacer la obra de Dios y en parte la obra humana, pero eso es completamente falso, pues, hermanos. Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad, para toda la humanidad. Eso es lo que entendió pues este sacerdote Lutero, hermanos. Cristo fue tratado como nosotros merecemos. Así es, hermanos. O sea, nosotros merecemos pues realmente morir, pues hermanos, por nuestros pecados. Y así fue tratado pues Cristo, ¿no? Así como nosotros lo merecemos. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece, pues. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Él ha hecho todo eso, Jesús, ¿no? Ha tenido que pagar, ha tenido que, sí, pues, pagar, ¿no? Con su sangre en la cruz. O sea, todo lo que merecíamos por pecadores. Él ha tenido que pagar todo eso, ¿no? Lo que merecíamos. ¿Para qué? Para que vivamos ahora como hijos de Dios juntamente con Él en el cielo. Fue condenado por causa de nuestros pecados, ¿no? En los que no había participado con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Bueno, hermanos, así como por un hombre viene la muerte eterna por Adán, ahí viene otro Adán, pues otro hombre que es Jesucristo, y por ese hombre, ¿no? Nosotros tenemos la vida eterna, por Jesucristo, pues hermanos, ¿no? Entonces, así hermanos, Él sufrió la muerte que era nuestra, hermanos, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Que en ¿qué resumen tan maravillosamente escrito, hermanos, del Evangelio, la que estamos leyendo, ¿no? Que podíamos ser justificados por una justicia en la cual no habíamos participado. Claro, en este caso Jesús ha hecho todo por pagar. Nadie ha ayudado, nadie puede ayudar tampoco para la salvación, ¿no? Él ha hecho todo. ¿Qué promesa, hermanos? Si la salvación es obra de Dios en Cristo, hermanos, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana? Es la pregunta que tal vez nuestro hermano hacía, ¿no? ¿Qué función entonces ahora desempeñan nuestras obras, ¿no? Nuestras buenas obras en la vida cristiana? ¿Qué función? Tal vez hemos comentado bastante, hermanos, y la función, como hemos estado comentando, ¿no, hermanos? Es que simplemente, pues aquí vivimos, como dice Dios, ustedes ahora son la luz de este mundo. O sea, viven como, son mis hijos y viven como hijos de Dios en esta tierra, haciendo lo que mi hijo, o sea, el Señor Jesucristo ha hecho, entonces nosotros también así. Entonces, pero eso no por salvación, sino porque uno teniendo a Cristo ya es salvo, tiene vida eterna teniendo a Jesús.
¿Cómo podemos confirmar, dice, la importancia de las buenas obras, pero sin hacer de ellas el fundamento de nuestra esperanza, ¿no? Entonces, justo ahí están las preguntas, ¿no?, que nuestro hermano hacía aquí al final de nuestra lección. Y creo que hemos logrado explicar o estamos logrando entender, pues, hermanos, ¿no? Si hay una pregunta bueno, el tiempo nos Sí, ha ganado. hermano, Sí, sí, justo, hermano. si el hombre que es hijo de Dios ah, tiene que comportarse como un hijo de Dios y Cristo y Dios ha dado indicaciones a sus hijos para que cumplan. Todo padre da órdenes, indicaciones a sus hijos para que cumplan. Y esas indicaciones son guardar los mandamientos de Dios para que les vaya bien a los hijos de Dios. Entonces, el hijo de Dios tiene que trabajar, tiene que amar a su padre, tiene que seguir ciertas normas de vida eh, a cada día para ser llamado también hijo de Dios. Y el padre da esas indicaciones porque sabe lo que hace y entonces de ese palo tal astilla va a surgir si el Hijo de Dios obedece las indicaciones. Y Jesús decía, quien está, dice, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. Entonces tenemos que obedecer también esas indicaciones que nos da nuestro Padre. Ujú. Muy bien, hermana. Tal vez una cosita, hermanos, vamos a aclarar acá. El Señor Jesucristo dijo claramente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando uno acepta la gracia de lo que ha hecho el Señor, la salvación? Cuando uno acepta, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que pasa en un ser humano, ¿no? Lo que pasa simplemente, hermanos, es de que, a ver, voy a aquí dibujar. Él dijo, yo soy la vid. Voy a imaginar un árbol, hermanos, así, ya el árbol, así, ya ahí está el árbol, ¿no? Entonces, dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. O sea, en la práctica, hermanos, nosotros éramos como separados del Señor Jesucristo o de Dios, hermanos, éramos como una rama, digamos, de un árbol, y ya vamos a pensar acá, de un árbol, pues que da malos frutos, ¿no? Malos frutos. O sea, no, entonces, pero aquí una rama, digamos de acá, hay una rama, estoy dibujando aquí una rama, ahí está. Entonces, esta rama, cuando creemos en Jesús, esta rama de este otro árbol, ¿no? Lo injerta pues acá, hermanos, aquí está, aquí en el árbol que es Jesús, lo injerta, ahí está. Entonces aquí, hermanos, estoy diciendo que este árbol es Jesús, ¿no? Jesús. ¿No? Nosotros estábamos separados de Jesús y somos una rama así de otros árboles que da frutos no buenos, malos, pero por creer, hermanos, nos injerta. Y cuando estamos injertados en él, entonces vamos a pensar aquí, digamos, un árbol, pueden ser las uvas, ¿no? Las uvas generalmente o puede ser cualquier otro fruto, hermanos, para ilustrar esto, ¿no? Ahí, hermanos. Entonces, el fruto es de una forma natural ahora, pues, hermanos. O sea, lo único, lo que pasa con el cristiano que cree en Jesús es depender de Jesús. No es que la uva, aquí dice, no hace un ejercicio, o la rama está, dice, tengo que hacer ejercicios, o tengo que hacer tal cosa, tengo que proponerme ser bueno, tengo que dar buenas uvas. Entonces, nunca hemos visto una rama que está preocupada, tengo que obedecer, tengo que hacer. No, hermanos. La rama ahí está tranquila y el fruto viene de una forma natural, automática. Solamente tiene que estar conectado con el árbol correcto, que es Jesús. Y las obras de una forma natural vienen sin preocupación, sin estar esforzándose, no sé qué haciendo, ¿no, hermanos? No, no. El fruto tiene que venir de una forma natural porque está conectado con Jesús. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no?
que ahí podemos equivocarnos nosotros, queriendo nosotros proponernos, ¿no? Ya tengo que obedecer, tengo que hacer esto, no tengo que pecar. Y ahí estamos por el camino malo. Es que todavía no estamos unidos a Jesús, porque el que está unido a Jesús automáticamente no va a dar su fruto pues natural, hacer las buenas obras, la obediencia a los mandamientos, todo lo que Jesús ha hecho, hará también, porque está conectado a Jesús. Entonces, si hay algo de qué preocuparse, nada más de estar conectados con Jesús, es lo que Pablo descubrió, ¿no? Pablo descubrió de que solamente mirando, contemplando a Jesús, dependiendo de él, entonces él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo ya no vivo, dijo, no, ya no vivo, no, mas Cristo vive en mí, dice, ¿no? Y las obras que hago también, pues él, así como todo cristiano, las hace Dios, como Jesús decía, ¿no? Las obras que yo hago, no lo hago yo, sino el Padre que vive en mí. Entonces, eso tal vez entender, hermanitos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es creer en Jesús, estar conectados con Jesús. Hermanos, creo que el tiempo nos ha ganado. Voy a Hermano, pedir, justo, sí, hermana perdón, Mónica, por sí, antes favor, de que nos termine. despide con la oración de paso. Sí, hermano, oiga, qué buena explicación la que usted ha dado. Cuando estamos en Jesús de forma natural, salen las buenas obras, todo eso. Quería terminar con un versículo, hermano. Está en Ezequiel 36, versículo 26. Dice, y les daré un corazón nuevo. Dios da el corazón nuevo. Les daré intenciones nuevas y rectas. Dios da intenciones nuevas y rectas. Y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Dios pone un nuevo espíritu en nosotros. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles. Dios quita ese corazón duro, cierto, de piedra, terco e insensible. Y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones. Dios nos da un corazón nuevo, lleno de amor y buenas intenciones. Como usted dijo, debemos estar sujetos a Cristo. Todo lo demás viene por añadidura. Oremos, queridos hermanos. Anita, antes de que ore, perdón, quería leer este párrafo un poquito. Dice que la fe y las obras no son enemigas, sino que siempre van juntas. Ambas son parte de la gracia de Dios en nuestras vidas y nunca se contradicen en los verdaderos creyentes. La gracia divina nos ofrece el perdón de nuestros pecados solamente por la fe en Cristo. Eso lo podemos leer en Efesios 2:8. Hermanita, Muy bien, por hermano. sigamos orando por mi por usted, Escucha bien, hermanita Rosa. por mis hermanos de Hermanita Mónica, antes que ore, Sí, este texto que acaba de leer la hermana es muy interesante. Nosotros tenemos la fe y las obras. La fe sin las obras no tiene valor, como dice Santiago. Es como un yate, un barquito en el mar. En un lado tiene un aspa las obras, el otro lado las obras. Cuando remamos con las dos lados, obras y fe, nuestro barquito avanza hacia adelante. Pero si solamente tenemos fe, la mano derecha da vueltas y vueltas, nuestro barquito no avanza. Si tenemos solamente obras, al otro lado la barquita dando vuelta nunca avanza. Pero la fe y las obras, los dos remando, entonces avanzamos adelante. Esta es la forma como me enseñaron a mí. amén, hermanito Marcelino. Vamos a orar, hermanito, ¿sí? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Padre amado, porque usted permite que sus hijos tengan un corazón dispuesto a escuchar su voz, mi Señor, a escuchar su Santo Espíritu, que nos pide que estemos aquí estudiando su palabra, mi Señor, conociéndole más. Mi Señor Santo, hay cosas que a veces sabemos, entendemos en nuestro corazón, pero no sabemos cómo explicarlas, Padre bendito. Padre amado, pero sabemos también que cuando hablamos a otros
Es usted quien habla, mi Señor. Es usted quien nos usa, es su Santo Espíritu quien pule nuestras palabras, mi Señor, y podemos dar el mensaje. Mi Señor Santo, que aquellas cosas que no entendemos tan bien, mi Señor, sean expresadas de forma sencilla, mi Señor, para que alcancen los corazones de las otras personas, mi Dios. Padre bendito, usted por gracia nos ha dado todo, mi Señor, para que podamos ser salvos. Nos ha dado a su Hijo, mi Señor, nos ha dado las buenas obras, nos da su Santo Espíritu que nos llena cada día, mi Señor. Padre bendito, que podamos hacernos a usted, Padre amado, que podamos sujetarnos, mi Señor, así como el racimo de la uva, mi Señor, a la vid, Padre bendito, que podamos recibir de su fuente, mi Señor, para que podamos dar buenos frutos, Padre amado. Mi Señor, no somos dignos, Padre, somos pecadores, pero sabemos que usted nos ama infinitamente. Si es su voluntad, mi Señor, usarnos en este día. Amén, mi Señor, así sea. Henos aquí, mi Señor, como hijos tuyos dispuestos, Padre bendito, siempre a compartir tu palabra. Mi Señor, toca los corazones de aquellas personas que aún no te conocen, mi Señor, para que podamos llegar a ellos también. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, a las familias, Padre bendito, a aquellos que aún están alejados, Padre bendito, para que también escuchen tu llamada, para que también vuelvan a ti, Padre amado. Mi Señor Santo, gracias por tanto. Perdónanos por tan poco, mi Señor. Y Dios Santo, a esta hora, acompáñanos, te lo rogamos. Sabemos que no merecemos nada, pero pedimos que tu nombre sea glorificado en cada cosa que hagamos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos.